Somos seguidores de Jesús, a un Jesús que también fue llamado en el Antiguo Testamento Príncipe de Paz. Y si alguien ha pisado en la tierra con un carácter propicio para la promoción de la paz, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros seguimos a un príncipe de paz que es así, ¿no deben sus seguidores promover lo mismo? ¿No deberían ser los seguidores del príncipe de paz ser promotores de la paz? Pero tan cierto como es eso, hay un texto importante y aclaratorio acerca del ministerio que Jesús vino a hacer en la tierra. Y está en Mateo capítulo 10, versículo 34, donde Jesús dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Cómo se puede hablar de Jesús como el príncipe de paz y al mismo tiempo como quien dijo que Él no vino a traer paz sino una espada? Y es evidente que Jesús no vino a traer paz a cualquier precio. Eso no es lo que significa que Jesús es príncipe de paz. Su misión no fue complacer a todos para que estuvieran felices y contentos con Él. Las Escrituras denuncian a los falsos profetas como aquellos que proclaman paz, paz. Pero dice la Biblia, pero no hay paz. O sea, hay una posibilidad de decir a la gente que no hay problema cuando hay problema. Y eso es lo que se denuncia en un texto como Jeremías 6:14. Como los falsos profetas querían curar con liviandad las heridas del pueblo de Dios. Y les decían paz, paz, pero no hay paz. Jesús no vino a decir a los hombres lo que ellos querían oír, sino lo que debían oír. Y ciertamente vino a traer buenas nuevas de salvación, pero para que sean apreciadas en verdad, también habló de la verdad del pecado y las malas noticias de la condenación si los hombres no aceptaban su verdad. Y es por esto que en la porción que estaremos estudiando hoy, nos encontramos con una declaración como bienaventurados los que procuran la paz. Dichosos, bienaventurados esos que procuran la paz. E inmediatamente después tenemos otra declaración que dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan. Los que procuran la paz, pero al mismo tiempo son perseguidos e insultados. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los persiguen si procuran la paz? Hoy llegamos a nuestro cuarto y último estudio de las bienaventuranzas, y al introducir el tema con el primer mensaje, estudiamos los propósitos de las bienaventuranzas y estudiábamos cómo nosotros podíamos beneficiarnos del estudio de las bienaventuranzas. Y nosotros encontramos cómo podemos englobar estas bienaventuranzas. Las primeras tres decíamos que las podemos englobar con bienaventurados los humildes. Porque encontramos en esas bienaventuranzas que se identifican a los pobres en espíritu, a los que lloran su maldad, su corrupción, su pecado, y a los mansos como los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, los don nadie. Decíamos bienaventurados los que tienen un corazón para Dios y para los demás, porque las siguientes tres bienaventuranzas identifican a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos y a los de corazón puro, como los que son verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Y estas declaraciones nos brindan un boceto de lo que es la verdadera identidad de los hijos de Dios. Estas bienaventuranzas no son un menú para que nosotros escojamos la bienaventuranza que más nos gusta y nosotros dedicarnos a cultivar solamente esa. La idea es que así como Cristo posee un perfecto balance estas características, que nosotros también podamos poseerlas y manifestarlas de una manera balanceada y armónica. En otras palabras,
Nosotros no podemos escoger entre ser pobres en espíritu o mansos. Mansos, no. Nosotros tenemos que tratar de crecer en todas estas características al mismo tiempo. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Es incongruente decir que estamos conscientes de nuestra gran necesidad de Dios y de su gracia porque somos pobres en espíritu y al mismo tiempo querer aplastar a los demás y vivir exigiendo nuestros derechos. No es congruente. Dice Gálatas 6:3, si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No siendo nada. Y en el fondo, lo que nos está diciendo es, no somos nada. Nos creemos algo, pero no somos nada. Y aun si nosotros nos detenemos a considerar una sola de estas bienaventuranzas, vamos a decir, bienaventurados los misericordiosos. Tampoco nosotros podemos decir que debemos poseer un aspecto de esa misericordia mientras ignoramos otros aspectos. Explicábamos la semana pasada que ser misericordioso significa tratar de imitar la compasión de Dios hacia los necesitados. Pero yo pregunto, ¿de qué vale que nosotros seamos así de compasivos si al mismo tiempo nos caracteriza la falta de gracia y de compasión al tratar las diferencias o a los que difieren de nosotros con diferencias, los que disienten de nosotros en sus ideas y en sus convicciones? Muy misericordioso con necesitados, pero aplastando al otro porque no piensa como yo. Es la misma misericordia, pero se manifiesta en un aspecto y en el otro no. No. No podemos escoger, no es un menú. Si somos misericordiosos con los necesitados, tenemos que ser misericordiosos en el trato con los demás. No querer aplastarlos, no porque molestarme, porque cada vez que piensan diferente o no hacen las cosas como yo digo. Compasivos. Y así es que al ver las bienaventuranzas, nos damos cuenta del gran Salvador que nosotros tenemos, porque en Él todas estas características están en perfecta armonía. Por eso es que el himno bien dice, un gran Salvador es Jesús el Señor. Es un gran Salvador. Pasemos entonces ahora a ver las últimas dos bienaventuranzas en esos versículos que leímos 9 al 12. Bienaventurados los pacificadores perseguidos. Bienaventurados los pacificadores perseguidos. En primer lugar, bienaventurados los pacificadores. Dice el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. John MacArthur, el pastor, expresó en una ocasión que la paz es tan solo ese breve pero glorioso momento en la historia cuando todos se detienen a cargar de nuevo sus armas. Balazos por doquier, matándonos, comiéndonos los unos a los otros. De repente hay un silencio y es todo el mundo volviendo a cargar las armas para seguir disparando más. Eso es paz. Pero nosotros somos pacificadores, estamos llamados a ser pacificadores en un mundo lleno de conflictos. Pacificadores cuando precisamente muchos de esos conflictos se inician en nuestros propios corazones. Y yo no creo que sea casualidad el que esta característica se mencione luego de las anteriores. Yo creo que hay un propósito en que estas dos sean las dos últimas bienaventuranzas. Somos pacificadores porque somos lo que ya se ha dicho en las bienaventuranzas anteriores. Somos pobres en espíritu y por tanto no tenemos una opinión inflada de nosotros mismos. Nuestro interés no es controlar, manipular e imponernos sobre los demás. Y por eso podemos ser pacificadores. Lloramos nuestros propios pecados y por eso no somos criticones de las faltas de los demás, pues sabemos que caemos a veces en las mismas faltas y en muchas otras. Y eso controla, eso detiene ese espíritu. Somos mansos, dice Cristo, bienaventurados los mansos, lo cual nos hace no estar siempre a la defensiva, ni ser hipersensibles y ofendernos por todo lo que nos hacen. No podemos vivir exigiendo nuestros derechos. Y por eso
podemos procurar la paz. Tenemos hambre y sed de justicia. Si amamos la rectitud, entonces no vamos a utilizar los medios pecaminosos para conseguir las cosas. Y por lo tanto podremos ser entes de paz. No podemos justificar el pecar contra otros porque ellos pecaron contra nosotros. No hay justificación. Queremos la justicia. No puedo vencer el mal con el mal. Somos misericordiosos. Eso significa que no guardamos rencor ni un archivo de todo lo que los demás nos hacen o dejan de hacer. Perdonamos, cubrimos multitud de pecados con un manto de amor. Es una bendición, hermanos, que tengamos esa declaración en las Escrituras de que tenemos que cubrir multitud de pecados. Porque nosotros seríamos como los apóstoles cuando dijeron: Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¡Hasta 7! Y ellos lo estaban diciendo como, y el Señor le dijo: no, nada más 70 veces 7. Que de paso no es para que tú lo calcules. Cubre multitud de pecados. No compres un pie cuadrado de manto. Cubre un manto que cubra multitud de pecados. Multitud de pecados. Es que ese hombre no hay quien lo aguante. Me tiene cansado ese muchacho. Y eso y todos los otros comentarios que hacemos. En impaciencia, no aguanto una más. Multitud de pecados. Multitud de pecados. No 1, ni 7, ni 70 veces 7. No le pongas un límite donde Dios no lo ha puesto. De manera que si somos bienaventurados, si tenemos las características de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, tendremos que ser pacificadores. La paz es el fruto de esas otras cualidades puestas en acción. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y sabemos que es así. Cuando lo hemos utilizado, funciona. Pero no siempre queremos utilizar ese método. Solemos irnos al método carnal. No. Con la ira yo lo voy a vencer. Yo lo voy a aplastar. Él va a ver quién es que gana. Y ahí entra. Argumento, pleito, dicho, uno tras otro. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es así. La suave respuesta aparta el furor. Cuando la Biblia enseña acerca de amonestarnos unos a otros, no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos dice cómo debemos hacerlo. Como por ejemplo en Romanos 15:14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad y capaces de amonestarse. ¿Ven? ¿Por qué podemos amonestarnos? Porque hay bondad precisamente. O Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, cuéntaselo a los demás para que lo sepan. ¿Eso es lo que dice? No, dice: vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La idea es: cuídate que tú puedes caer y hacerlo hasta peor. Entonces, si tú vas a amonestar a alguien, es por un interés en hacerle bien a la persona, y lo vas a hacer con un espíritu de mansedumbre. No siéntate ahí que yo te tengo que decir otras cosas. Hay personas que cuando se sientan a decirle una cosa, abren la mascota. Y aun cuando hay pecado de por medio, no se justifica que nuestra conducta sea abrasiva, sino que debemos aprender a manejar la situación con bondad y con mansedumbre. ¿Ven, hermanos? Promover la paz. Para promover la paz necesitamos estas otras cualidades que están en las bienaventuranzas. Por eso está en un orden apropiado, hasta que esas cualidades para la piedad son importantes. El apóstol Pedro, por ejemplo, habla del carácter que debe adornar a las mujeres piadosas. ¿Recuerdan el texto? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4.
Y Pedro allí dice que el adorno de la mujer no sea el externo, sino que sea el interno, un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La Reina Valera 60 dice afable y apacible. Apacible. Alguien apacible está en paz y promueve la paz. El diccionario de la Real Academia dice que la persona apacible es alguien manso, dulce y agradable en la condición y el trato, de buen temple, tranquilo, agradable. Pregunta, ¿te gustan las personas así? Sí, a mí también. Pero ¿saben lo que está diciendo Pedro? Que a Dios también. Dice que la persona afable, la persona de carácter afable es de grande estima, es algo precioso a los ojos de Dios. Y ni por un momento piensan que eso es solamente las mujeres que tienen que cultivar ese espíritu. Obviamente está enfatizando el carácter que debe adornar a una mujer. Dice, mujer, adórnate de esta manera, adórnate. Pero si para Dios eso es algo tan estimable, para todos nosotros debe ser estimable también. De manera que si quieres ser un pacificador, no te puedes olvidar de las bienaventuranzas anteriores, ni del carácter apacible, ni de las palabras suaves. Decía Jerry Bridges, necesitamos tratar con las pasiones pecaminosas de nuestros propios corazones antes de poder tratar con los conflictos de cualquier tipo con otras personas. Tenemos que ser capaces de ver estas cosas en nuestro corazón, si no será imposible ser pacificadores, no podremos lograrlo. ¿Cómo hace Dios las paces? Si tenemos que tomar el ejemplo de Dios, y Él es el ejemplo supremo, ¿cómo hace Dios las paces con el hombre? Bueno, Él da los primeros pasos, Él toma la iniciativa. Eso significa que nosotros también tenemos que tomar la iniciativa para lograr la paz, las buenas relaciones con los demás. La paz debe fluir de nosotros hacia los demás. La paz de Dios también es costosa. Le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Él tuvo que hacerse hombre y tuvo que morir en la cruz. Ser pacificadores es costoso. Y te va a costar algo hacer las paces muchas veces. Y tenemos que estar dispuestos. De manera que Dios incluso hace que pueblos con enemistad centenaria se reconcilien cuando los juntan a una iglesia. Y por eso es interesantísimo ver la composición de los apóstoles que Cristo escogió. Se pasó la noche orando. Y Dios juntó a un publicano con un celote. Los dos eran en los extremos opuestos. Ámense. Y así adivinen a quiénes trae Dios a la congregación. Y nos coloca aquí. Ámense, nos suelta aquí. Unos de un trasfondo y otros de otro trasfondo. Uno con una educación, otro con otra educación. Uno con un interés y otro con otro interés. Uno con un pasado y otro con otro pasado. Y nos dice, ahora trabajen juntos y hagan la obra juntos para la gloria de Dios. Pero a veces salen sus chispazos. ¿Cómo se logra? Bueno, hay algo que hacer. Dice Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hay una conciencia, hay algo que procuramos. Tú debes procurar esto. Si es posible, estad en paz con todos. O como dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero buscar la paz con todos. Y el lenguaje bíblico, con esa búsqueda, habla de algo intenso. Uno va intensamente tras la paz con el esfuerzo que eso implica. Otro texto interesante es Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, fuimos llamados a estar en un solo cuerpo. Ahora, para convivir en ese solo cuerpo, debe haber paz. Y lo que está diciendo, la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y hay una nota explicativa que coloca la Biblia de las Américas. Cuando dice reine, entonces explica. ¿Qué significa? Que actúe como árbitro. O sea, lo que está diciendo es, y ustedes, los amantes del deporte, saben que en ocasiones en un deporte surge una situación donde no se ponen de acuerdo. Bueno, el árbitro es el que tiene la última palabra.
lo que dice el árbitro. Y ya aún en béisbol revisan a ver y ven los videos para ver quién finalmente tiene la razón. Y cuando el árbitro dice safe o out, eso es. O cuando repiten la jugada en tenis. No, cayó dentro, cayó fuera. No hay, cero discusión. O sea, ¿qué ha dejado Dios en su pueblo para solucionar las cosas? La paz de Cristo. La paz de Cristo es lo que debe actuar y reinar en el corazón. Hermanos, tenemos que ser pacíficos, lentos para la ira, pacientes, bondadosos, compasivos, no contenciosos, tener dominio de nuestro temperamento, cuidar nuestro hablar, cuidarnos de chismear, esforzarnos por mantener la armonía, producir sanidad en las relaciones. La bienaventuranza no solo habla de que debemos ser instrumentos para mantener la paz. Esta bienaventuranza habla de que debemos procurar la paz, hacer la paz, lograr la paz, ser pacificadores activos, no pasivos. Debemos ir más allá de detener conflictos y mantener la armonía. Buscamos cultivar buenas relaciones. No solo hacemos que baje la tensión del momento, sino que buscamos que se cultive una buena atmósfera. Porque podemos en un momento hacer las paces. Nadie se habla. No hay guerra, pero tampoco hay una buena relación. Eso no es lo que Cristo está diciendo acá. Eso no significa que no confrontemos a las personas. No significa que digamos a todos los demás lo que la gente quiere oír. Habrá personas con las que será imposible hacer las paces. Por eso es que el texto bien dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. Porque hay personas con las que es imposible mantenerse en paz. Porque algunos viven con los guantes puestos. Y uno lo ve y dice, oye, ¿a dónde tú vas? Porque ya van con los guantes puestos. Y si tú lo tocas y no te están viendo, te dan un guantazo si tú no estás mirando y no te estás cuidando. Reflejos emocionales que actúan rápidamente para vengarse, atacar, defenderte. ¿Ese eres tú? ¿Es fácil tener relación contigo? ¿Te atreves a preguntarle a las personas que te conocen bien, ¿yo soy conflictivo o no? Yo levanto siempre, dejo un problema por donde yo paso. ¿Son mis comentarios promotores de paz? ¿O lo que traen es inquietud y turbación? ¿Te atreves a preguntarle a alguien que te conozca bien? Dice el Salmo 120 en el versículo 7, yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están en guerra. Tú tienes que amar la paz tú. Que el otro sea el culpable de no amar esa paz, para que no haya paz. Pero que nosotros seamos culpables de ese problema. Y hermanos, hay ocasiones en que tenemos que mantener nuestros puestos. Hay batallas que pelear. Sin embargo, nuestra vida debe encajar con nuestra identidad como pacificadores y seguidores del príncipe de paz. Sé un árbitro de paz en la casa de Dios. Sé un árbitro de paz en tu hogar. Como hijo, respeta las autoridades que Dios ha colocado sobre ti. Como padre, maneja las cosas con sabiduría. Sé un árbitro de paz donde quiera que tú estés. Romanos 14, 19. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven el énfasis bíblico? Esto no ocurre porque sí. Hay un esfuerzo detrás. Hermanos, no siempre tenemos que decir lo que pensamos, ni tenemos que creer que lo que pensamos es lo correcto. Si tú lo discutes todo, discutirás cosas por las que no vale la pena discutir. Y cuando tengas algo que valga la pena tratar, la gente dirá, es que lo discute todo, entonces siempre cree que tiene la razón. Hermanos, hay silencios que son mucho más valiosos que todo lo que tú tienes que decir.
De hecho, es interesante que el término apacible que yo les decía del texto de 1 de Pedro 3, en el original en ocasiones se traduce silencio, como en Lucas 14:4. A veces hay que quedarse callado. Ser piadosos implica en ocasiones saber guardar ese silencio. En otros lugares el término se traduce estar calmados o sosegados. Porque la piedad nos debe enseñar a no ser creadores de disturbios y saber manejar las actitudes perturbadoras de los demás. Aún otro tenga una actitud perturbadora, yo no tengo por qué caer en la trampa. Por eso la Biblia nos exhorta: sigue la paz, vivid en paz, estad en paz. Es muy bueno el texto de Santiago capítulo 3 cuando habla de la sabiduría. Si alguno puede abrirlo allí en Santiago 3:13. Esa sección dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después que pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y luego concluye diciendo: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Necesitamos poner en práctica esa sabiduría pacífica y tener actitudes pacíficas. Evitar los prejuicios, las inseguridades que hacen que nos ofendamos fácilmente, las sensibilidades que corrompen las buenas relaciones. Cuídate de vivir interpretando lo que los demás hacen porque tú crees leer el mensaje correcto. Él lo hizo por esto. Había una iglesia y un pastor que tenían muy buena relación. Pero sucedió que el pastor tomó la decisión de alargar el servicio 15 minutos. Y si antes terminaba a las 10:30, ahora terminaba a las 10:45. Algunos hubieran preferido dejarlo así, pero la decisión estaba tomada. Nadie se puso a pelear por eso, con la excepción de alguien que normalmente se sentaba detrás y que cuando daban las 10:30 se ponía en pie, se acomodaba la ropa y se iba. Nunca hizo nada. El pastor empezó a irritarse y tenía que aguantarse cada domingo que el hermano hacía eso. Una semana él decidió cambiar el orden del servicio y dio el sermón primero. Pero como siempre, el hombre a las 10:30 se levantó y se fue. Pero más tarde ese día, la esposa del hombre llamó al pastor y le dijo lo siguiente: pastor, no se puede imaginar lo feliz que está mi esposo hoy. Él siempre tiene que entrar a su trabajo a las 10:45 los domingos. Y siempre espera hasta el último minuto posible antes de irse. Y le entristece nunca poder escuchar el final de los sermones. Pero hoy lo pudo escuchar completo y está muy contento. Cuidado con tus prejuicios. Cuidado con tus impulsos. Cuidado con tus palabras, cuidado con tus correos, cuidado con tus chats, porque nosotros podemos no ser pacificadores en la manera como actuamos, como hablamos, como decimos. En un mundo de destructores debemos ser constructores, colocando puentes entre las relaciones en lugar de destruirlas. En un mundo de actitudes ciclónicas debemos ser vientos apacibles que promuevan el sosiego y la paz. ¿Qué tú dejas tras de ti por donde tú pasas? ¿Dejas un ciclón o dejas un ambiente de calma y de paz? ¿Edificación o destrucción? Y luego Cristo tiene una promesa: bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pocos privilegios se pueden comparar con ese, el que Dios nos haga sus hijos. Por eso Juan decía: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Ser llamados así contribuye a nuestra consolación. No nos van a dar el premio Nobel de la paz,
Total, a muchos de los que lo han dado son cuestionables, pero seremos llamados hijos de Dios. Entonces, aquel que sigue a Cristo es un promotor de la paz, pero al mismo tiempo, el que sigue a Cristo será perseguido por aquellos que se oponen a la paz que Dios propone al hombre. Y eso nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Dice el versículo 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pacificadores perseguidos. Decía Martín Lutero: una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale nada. La verdadera religión acarrea consecuencias de persecución. Y esta última bienaventuranza es la única en la que Jesús se detiene y lo amplía, comenta. Las otras eran meras declaraciones. Aquí el Señor explica y abunda más. Jesús nos enseña que la persecución es inevitable para los seguidores de Jesús. La idea no es que los creyentes podemos ser perseguidos, sino que de una manera u otra todos los cristianos enfrentaremos y experimentaremos la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El primer mártir de la historia fue asesinado por una razón religiosa. Caín mató a Abel, lo mataron por querer hacer las cosas bien, por querer agradar a Dios. Desde el inicio la Biblia nos deja ver que siempre habrá gente como Caín y gente que morirá como Abel. Y el apóstol Pablo, ustedes conocen, cuando dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, 2 Timoteo 3, versículo 12. Y en ese contexto él le dice a Timoteo: tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y dice: y de todas ellas me libró el Señor. Pero salió como muerto. Cuando le tiraron piedras y pensaban que se había muerto. Dice: pero de todas me libró el Señor. Él lo dice de una manera como: wow, me pude escapar. Y le dice a Timoteo: todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todos. De manera que, ¿para quién es esta bienaventuranza? Según el texto, a los que son perseguidos por causa de la justicia, a los insultados por causa de Cristo. ¡Wow! Bienaventurado, dichoso. Te insultaron por causa de... ¡Wow! ¡Qué dichoso! Una bienaventuranza a aquellos que contra quienes se dice todo tipo de mal y acusación por causa de Cristo, mintiendo. Y es esto, y es aquello, y es lo otro, mintiendo, no es verdad. Escuchaba a alguien decir que hay hermanos que se ponen un espíritu de mártir. No, me está pasando esto en el trabajo y estoy sufriendo todo esto. Y decía el hermano: yo te conozco a ti bien, eso a ti no te está pasando por cristiano, te está pasando a ti por vago. O sea que la razón de la persecución es la que menciona el texto: por causa de la justicia, por causa de Cristo. Predicar a Cristo, vivir en Cristo, acarrea persecución. Predicar al Cristo bíblico acarrea el malestar del mundo. Predicar cualquier Cristo, eso no acarrea persecución. Si tú predicas a un Cristo que acepta todas las posturas, todas las filosofías, que acepta prácticas y costumbres contrarias a la Biblia, ese Cristo no levanta animadversión. Fue Jesús que dijo en Juan 3:19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Y por qué es que persiguen a Cristo? ¿Y por qué es que persiguen a los que son como Cristo? Precisamente porque no quieren la luz, aman las tinieblas. Cuando alguien viene y pone el foco de la luz de Dios, esa tiniebla del corazón queda expuesta. Entonces se sienten mal. Ya una persona viene, conoce al Señor, Dios empieza a transformar su corazón. Había cosas que hacía antes que ya no las puede hacer con limpia conciencia, pero recibe la invitación de los mismos amigos. Hey, vamos a hacer tal cosa como siempre.
Ya yo no puedo hacerlo. ¿Cómo? ¿Y qué te dio a ti? ¿Qué fue lo que te picó? Lo picó el Espíritu de Dios, que lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Y ahora ama a su Señor y quiere agradarle. Por eso no puede andar en las mismas andanzas de antes. Ahora tiene nuevos intereses. Pero observen qué tipo de persona es la que Jesús describe aquí como perseguida. Observen. El tipo de persona es pobre en espíritu, manso, que llora su pecado y su maldad, misericordioso. ¿Y por qué hay que perseguirlo? Pero ¿es buena esa persona? ¿Conviene que el mundo esté lleno de gente así? Pero dice Cristo, no, a eso es que van a perseguir. A los que son así. Pero ¿y por qué? Porque la gente se va a sentir mal. Tú le estás diciendo, Cristo es exclusivista. Y Cristo dice, si tú no me sigues a mí, tú no vas para el cielo. Tú le puedes hablar a la gente de todo. Mira, hay personas que se me acercan a mí después que yo doy a veces un mensaje aquí, o en un estudio bíblico, en un funeral. Siempre se acercan personas y te dicen, qué buena palabra. Y después tú empiezas a hurgar y averiguar y resulta que cree en una filosofía extraña por aquí y por allá. Está aferrado a su idolatría por aquí y por allá. Dile algo sobre eso para que tú veas. Si te va a seguir diciendo, qué lindo el mensaje. Inmediatamente responden, brincan, saltan. Le pasó a Cristo, es lo que está diciendo el pasaje. A Cristo le pasó, no nos va a pasar a nosotros. Como Cristo seremos perseguidos. Si había alguien que no merecía ser perseguido y ni siquiera criticado, era Jesús. Y sin embargo, leemos en los evangelios la manera tan violenta en que fue atacado. Y los religiosos fueron los perseguidores número uno. Dice Cristo en Juan 15:18, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre. El problema es Cristo. El problema es que no soportan a Cristo. Vivimos en un mundo que lo tolera y lo soporta todo. Son tolerantes. La virtud número uno es ser tolerantes a cualquier práctica, menos ser cristiano. Fiel, el que son fieles, que viven como dice la palabra de Dios. Eso no. Dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado. Y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa, sin razón. Debieron admirarlo. Debieron tratar de imitarlo, debieron amarlo, pero lo odiaron. Y ahora nos odiarán a nosotros porque somos sus seguidores. No somos como el mundo, y como hay aspectos de la cultura que no son compatibles con la fe de los hijos de Dios, somos perseguidos de un modo o de otro. Allí mismo después en Juan 16, Cristo les dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, para que no digan, ay, pero tú no me advertiste que eso era así. ¿Os expulsarán de la sinagoga? La sinagoga era el centro de la vida religiosa de ellos. Y dice él, a ustedes lo van a expulsar de la sinagoga. Donde se lee la Biblia, ahí mismo lo van a expulsar. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había hablado antes. Tenemos valores diferentes, estándares diferentes, y el Sermón del Monte es una muestra. Los estándares del reino de Dios son muy diferentes. La gente puede decir lo que quiera y presentarse muy moralista frente a los demás, pero secretamente envidian a los que engañan y defraudan y logran salirse con la suya. El mismo que critica la impunidad es el que se va en rojo cuando no hay policía, o hace un rebase por la derecha en la calle de un solo carril, como me sucedió a mí. Y hay del que ose llamarle la atención. Uno es el bobo que no puede cruzar por el otro carril, que tiene que quedarse ahí. Y cuando cambia la luz, tú eres el que no pasas. Pero vivimos en ese mundo.
critican una cosa, pero lo hacen de la otra forma. Ah, qué bien. Pero el problema no es solo aquí. Yo leí hace poco del caso en Estados Unidos de un hombre que para no pagar peaje instaló un sistema eléctrico que cubría la placa cuando usaba el carril rápido en una de las estaciones de peaje. O sea, fíjate, lo puso a pensar, uy, pero si yo hago esto, cada vez que se acercaba a una estación de peaje, tapaba la placa, cruzaba y lo volvía y levantaba. Y llegaba a su casa, ay, qué bueno, mi amor, todo muy bien. Sí, tú sabes que yo soy un hombre recto y derecho. ¿Cómo podemos hacer para evitar ser perseguidos? Pues lo único que tenemos que hacer es ser como ellos. Hacer las cosas como ellos las hacen. Si ellos piratean películas, nosotros debemos piratear películas también. Si ellos piratean programas de computadora, nosotros pirateamos programas de computadora. Sale más barato. Para mí fue triste en una ocasión que un pastor me pidiera que yo copiara mi programa de computador, de programa bíblico, de estudio de las Escrituras, que quebrantara la ley para que le diera una copia. Y cuando yo le dije que yo no podía hacer eso, se molestó conmigo. Entonces yo sí tengo que pagar la película que alquilo. Él no puede pagarla. Si no tengo el dinero para verla, no lo veo. Pero no debemos estar violando la ley por aquí y por allá. Por eso el apóstol Pedro muy bien dice que si somos perseguidos, que no sea como malhechores, sino porque precisamente nosotros queramos vivir con una limpia conciencia. Dice Spurgeon, me temo que somos demasiado como el mundo para que el mundo nos aborrezca. Y tenía razón. Pero cuando un empleado se compromete a hacer las cosas no para los hombres, sino que hace las cosas como para el Señor y porque está consciente de que los ojos del Señor están en todo lugar, entonces ese empleado no conviene, porque expone lo que está mal en el sistema o es una retranca para que las cosas se hagan de cierta manera y unos pierden el trabajo, otros son relegados y no reciben la promoción que otros sí. Persecución por causa de la justicia. No al nivel de lo que nuestros hermanos están viviendo en Oriente y en Medio Oriente, pero es persecución. Esta semana que pasó se debatió el tema de si un hombre casado puede salir a solo a comer con una mujer que no es su mujer. El vicepresidente de los Estados Unidos dijo que él no lo haría. ¿Y saben qué pasó? ¿Lo aplaudieron? Enciendo el televisor y busco un canal de noticias. ¿Y de qué hablaban? Estaban criticando al vicepresidente por haber dicho lo que dijo. Y hay un hombre de influencia cristiano que decide cuidar su matrimonio y cuidarse a sí mismo, y entonces lo critican. Y una mujer en la televisión decía, ¿y cuál es el problema? Y me llamó la atención que precisamente era mujer. El mundo está dispuesto a tolerar todo tipo de cosas perversas, pero no que tú le digas, cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer de nuestra misión aquí abajo? ¿Queremos que hablen bien de nosotros? ¿Queremos caer bien o queremos ser fieles a Cristo? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dijo el Señor, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Si quieres evitar ser perseguido y criticado, lo único que tú tienes que hacer es decir a las personas lo que quieren oír. Porque a muchos no les interesa la verdad, sino tan solamente sentirse bien. A mayor cercanía con Jesús, a mayor similitud a Jesús, mayores serán las probabilidades de ser perseguidos por los que no aman a Jesús. Algunos han sabido evitar la persecución porque no han sido fieles a las almas de los demás. Por eso incluso hay padres que evitan la persecución de sus hijos e hijos que evitan la persecución de sus padres. Por eso Cristo dijo que Él no vino a traer paz sino espada. En ese sentido lo dijo. Los versículos 10 y 11 de Mateo 5 no nos dice cuál debe ser nuestra respuesta a la persecución, ni a nuestros perseguidores. Hay otros pasajes que hablan acerca de eso.
Dice que no debemos hacer mal por mal, debemos amar a los enemigos, bendecirles, orar por ellos. Simplemente se establece la realidad de que seremos perseguidos. Pero después dice algo en el versículo 12 que es interesante, que sí es una respuesta, pero no una respuesta a los perseguidores, es una respuesta a la persecución en sí. Dice el versículo 12: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dice, wow, alégrate, te están persiguiendo por causa de Cristo, alégrate, regocíjate. Decía un pastor en China, la persecución es buena para las personas que aman a Jesús profundamente, pero no es buena para las personas que aman a Jesús solo un poco. ¿Cómo tú amas a Jesús? Uno puede comprender el privilegio de padecer junto con el Maestro. La Biblia habla de que es un privilegio que Dios nos concede, así como el creer. Pero aquí dice, regocijaos y alegraos. Alegrarme. Es que somos masoquistas. No, es una alegría por lo que implica. Implica que somos de Jesús. Implica que estamos siendo fieles a Jesús. Implica que nuestra porción es la misma de los profetas, como dice Cristo. Miren, dice, alegraos, porque la recompensa de ustedes es como la de los profetas. Dice, y eso debe ponerlos alegres. Eso es motivo de alegría. Es más, cuando Lucas 6 habla de la misma historia, Jesús dice en Lucas 6:23, alegraos en ese día que los persigan y saltad de gozo. Eso es Cristo que dice esto. Es similar a los textos que dicen, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entran en esa misma categoría. Y vemos entonces cómo se cumplen los apóstoles en Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles son azotados y son atrapados. Y dice que ellos salieron regocijándose de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por eso vemos a Pablo y a Silas cantando presos en Filipos. O como él les dice a los colosenses, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Hermanos, ¿qué conocemos nosotros de eso? ¿Qué conocemos de gozarnos en ese tipo de gozo del que Cristo habla aquí? ¿No será que nosotros estamos demasiado acomodados a la cultura a nuestro alrededor? ¿No será que estamos evitando los conflictos? Sí, debemos ser pacificadores, pero no al precio de la verdad, no al precio de Cristo, no ocultando a Cristo de los demás, no dejando de hablar de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido en medio a vosotros, como si fuera una cosa extraña. Ustedes están compartiendo los padecimientos de Cristo. Regocijaos, primera de Pedro 4:12. Dice, eso no es algo extraño. Y dice, pues de ellos es el reino de los cielos. El versículo 10 hace que concluya la última bienaventuranza exactamente como comienza la primera bienaventuranza. Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben lo que esto muestra? Que tú eres un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, regocijaos. Es más, tú vas a estar donde están los profetas. ¿Y dónde están los profetas? En el reino de los cielos. Permítame ir cerrando, trayendo a vuestra memoria el caso de Juan el Bautista. ¿Recuerdan el caso de Juan el Bautista? En Mateo capítulo 14 tenemos la historia, la narración de cómo a él le cortaron la cabeza. Y uno dice, es una muerte tonta, porque él fue fiel al alma de Herodes. Le dijo, a ti no te es lícito andar con la mujer de tu hermano, y lo metieron preso. Pero luego hay un cumpleaños, fiesta de cumpleaños, se invita a sus amigotes, baila la hija de Herodías, su mujer, un baile sensual que dice que todos los hombres que estaban ahí se quedaron, ¡wow! Y él entonces hace una promesa ahí, te voy a dar lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino. Oye, si a ti te dan la oportunidad de pedir hasta la mitad del reino, tú pides aunque sea un cuarto del reino, ¿verdad? Esta mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista. Una muerte tonta.
Y porque él no quería quedar mal ante sus amigotes, mandó a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Así se murió. Ahora a mí me llamó la atención que inmediatamente el texto después dice que Cristo, cuando oyó eso, que eso fue lo que le pasó, se retiró de allí en una barca sola a un lugar desierto. Ajá, oye, qué interesante. Cuando hay este tipo de oposición, el Señor se cuidó porque Él tenía una misión que cumplir. En otras palabras, nosotros no andamos buscando problemas de gratis. No es levantando persecución porque, para que la gente sepa que yo soy hijo de Dios, a causar problemas. No, no olvides, somos pacificadores perseguidos. Pacificadores perseguidos. Tenemos que ser sabios, ¿para qué? Para poder cumplir con nuestra misión que nos ha sido encomendada. Conclusión, hermanos. ¿Sabes por qué debes ser un pacificador comprometido? ¿Sabes por qué debes empeñarte a hacer todo tu esfuerzo por ser un pacificador? Porque Jesús murió en la cruz para lograr la paz. Jesús compró la paz, compró nuestra paz eterna, compró nuestra paz interior y compró la paz de su pueblo. Y compró la paz al precio de su propia vida. ¿No debes tú promoverla también, aunque te cueste mucho? Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 122:6. Sean prosperados los que te aman. Sean prosperados los que aman al pueblo de Dios. Los que oran por el pueblo de Dios. Los que buscan preservar la unidad del pueblo de Dios. Amados hermanos, vivimos en días donde nosotros podemos ver las fuerzas del mal unirse para atacar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dividiéndose en 1000 pedazos. Tenemos que tener cuidado de no nosotros permitir ser títeres del demonio para nosotros llevar a cabo su obra. Hoy en día las iglesias se dividen porque una canta con himnarios y la otra canta con proyección de himnos. No puede ser. Y otra usa himnarios y proyección. Ese es otro tipo. No puede ser que por eso nosotros nos dividamos y perdamos la unión del pueblo de Dios para cumplir con la misión de alcanzar a los perdidos, que no les importa si es con un himnario o si es con proyección. Otros se debaten con detalles doctrinales que no son esencia de la vida cristiana, del mensaje glorioso del evangelio por lo que Cristo murió. Y también se dividen. Y aquel hace las cosas de otra manera y por lo tanto si ese es amigo de mi enemigo, yo soy enemigo de él también. Amados hermanos, no hagamos el juego del diablo. Procuremos la paz de Jerusalén, la paz del pueblo de Dios, porque unidos podamos nosotros hacer la obra que Dios nos ha encomendado sin que tengamos que vender la verdad por eso. Oh, pero bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los perseguidos. Ser discípulos de Cristo se trata de algo más grande que nuestras propias agendas personales. No podremos ir a otros lugares ni apoyar a otros misioneros que están trabajando en lugares donde no vamos a encontrar las iglesias nítidas que aquí como nosotros tenemos en otros lugares para adorar con comodidad. ¿Y qué si te toca ir a un lugar donde solamente hay 2 iglesias? Una que canta con himnario y la otra con proyección. Ay, yo no puedo ir a esa porque canta con proyección. Ven, hermanos, es ridículo. Y uso ese ejemplo porque la gente lo entiende. Pero hay 1000 otras cosas más por las que nosotros nos dividimos y dejamos de apoyarnos en las cosas verdaderamente importantes que importan la salvación de los pecadores que están a nuestro alrededor. Porque el infierno no ha bajado su temperatura. El infierno sigue siendo un lugar todavía tan horrendo que debe movernos a nosotros a la compasión y a seguir esforzándonos por ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de los perdidos. Y en ese sentido, termino con una pregunta para los que se encuentran aquí entre nosotros sin Jesús. Primera de Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, hablando de todas estas persecuciones, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será del impío y del pecador? Pregunta el apóstol Pedro. Mi amigo, tú necesitas salvarte en Jesús. Lo que estamos hablando es tan glorioso y es tan grande que Cristo dice que debemos estar dispuestos a sufrir la persecución, porque lo que está en juego es tan grande que tú necesitas prestar atención al mensaje del evangelio. Tú necesitas hacer las paces con Dios porque el peligro es horrendo. Haz la paz con Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree hoy
en el Señor Jesucristo.